Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Les damos la más cordial las bienvenidas a esta charla semanal en representación de la Escuela Virtual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de todo el equipo de Colciencias y de la comunidad de Virtualia. Pues les damos esta bienvenida a esta charla. Es un gusto tenerles hoy aquí nuevamente para seguir intercambiando, ¿no? Conocimientos, experiencias y seguir en ese diálogo de saberes que hemos estado realizando durante todo este tiempo en el curso, en el diplomado, ¿no? Ya estamos un poco entrada ya en la mitad del curso, ¿no? Ya llevamos un poco más de 16 semanas, lo que quiere decir, bueno, ya estamos en la mitad del camino, todos hemos ya alcanzado esta meta, digamos, y bueno, todos creo que vamos por muy buen camino. Y pues por supuesto estos escenarios son un espacio pues para continuar con esos diálogos. Hoy tenemos como invitada especial a la profesora Tania Arboleda, quien pues por supuesto bueno, es la profesora y además es experta en temas de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tiene una amplia experiencia en este tema y pues hoy la idea es que podamos compartir en relación a esto. Ustedes han estado leyendo un documento en estas 2 semanas anteriores, ¿no? Un documento que de hecho es autoría de Tania y pues que bueno, que ha esbozado esos temas de apropiación. La idea es hoy profundizar un poco en estos temas, también encontrar cómo ese texto y pues bueno, todas esas ideas que ustedes han discutido también como grupo sobre apropiación, pues se conectan con sus propias experiencias, ¿no? Un poco, recuerden que la idea es que estos espacios se configuren como escenarios que aporten a su sistematización individual, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí como en cuenta. La dinámica del día de hoy es como un poco la misma que hemos mantenido en los encuentros anteriores. Tendremos un primer momento en donde presentaremos algunos temas, bueno, algunos aspectos relacionados con la apropiación, esto en unos 20 o 30 minutos, y después pasamos con la conversación propiamente con ustedes, ¿no? La idea es que puedan hacer ustedes preguntas, comentarios, impresiones sobre esta charla. También no se limiten a solamente hacer preguntas, ¿no? Digo, no solamente hablar con los profesores, sino también si ustedes consideran hacerse comentarios entre ustedes frente a sus preguntas, frente a sus impresiones también entre los participantes, pues sería muy importante pues para este intercambio. Bueno, no, entonces ya sin más preámbulo le doy el paso a Tania para la presentación. Tania, por favor, activa tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Wilmer, por esta presentación. Bueno, pues espero que con esta sesión de hoy podamos profundizar y charlar un poco más a propósito de este término de apropiación, que pues este término para no entrar entrar directamente a hablar de él en términos de su descripción, de su conceptualización, como término que se viene usando en sí, no tendría mucho sentido si no nos devolvemos un poco a las comprensiones que hay del lugar de la ciencia en la sociedad. Entonces, ese va a ser como un primer punto que voy a tratar en el texto. A continuación, y en la presentación, perdón, que está en el texto que ustedes leyeron. A continuación, voy a referirme a algunas críticas que se le han planteado a las concepciones de la ciencia moderna y experimental, tanto desde los estudios de la crítica feminista como desde los estudios postcoloniales. Estos elementos que se critican aquí son importantes porque nos ayudan un poco a comprender el concepto actual que se está manejando en apropiación social de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva mucho más democrática, y realmente estos aportes teóricos desde la teoría crítica feminista y desde los estudios postcoloniales permiten un poco
si lo pudiéramos plantear de esta manera, desnudar la ciencia y la tecnología y el lugar que han ocupado y las comprensiones que se han tenido para un poco entenderla de una forma más, desde una perspectiva más democrática en términos frente a otros saberes y conocimientos que también están en juego en la vida de las personas, ¿no? Y en la construcción de las sociedades. Después vamos a hablar ya un poco de cómo se construyen las relaciones entre ciencia y públicos a lo largo de la historia reciente, porque este punto es importante porque con él podemos entender y de pronto encontrar conexiones en nuestra vida cotidiana con la manera como nos hemos relacionado con la ciencia, desde no solamente desde la vida cotidiana como individuos, sino también en los procesos organizativos de las comunidades y de los procesos de construcción y de cambio social que se realizan desde lugares situados, lo cual también nos permite como tener una perspectiva perdón, reflexiva sobre lo que pueden ser nuestros procesos en relación con la ciencia y esta revisión de las relaciones entre ciencia y públicos desde esta perspectiva histórica nos permite también mirar cómo se va enriqueciendo el concepto y las maneras de relacionarse entre los científicos, los expertos, el conocimiento experto y los que no se han considerado tradicionalmente como expertos. Después, pues esto ya nos va llevando al concepto actual de apropiación social de la ciencia y la tecnología, pues que ya entraremos a mirar a través de una revisión de las 4 líneas de la estrategia de apropiación social del conocimiento en ciencia y tecnología que está promoviendo Colciencias a través de las convocatorias y programas y espacios como este de formación y un poco pues mirar 3 elementos que consideraríamos importantes para pensar los procesos de apropiación social desde procesos de comunitarios y sociales desde los lugares que ustedes están trabajando. Si quieren, pues ya después podemos entrar a discutir eso. Entonces, siendo ya esa la presentación como de la estructura de esta charla, comienzo pues con el primer punto que tiene que ver con los aspectos asociados con la producción del conocimiento científico y básicamente aquí lo que quisiera plantear es cómo en lo que se comprende como las relaciones que hay entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, que configuran un campo de estudios que ha tomado mucha fuerza en los últimos 20 años en varias partes del mundo. Han existido dos visiones de concebir esas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Hay una visión que plantea que la ciencia y la tecnología, o asume que la ciencia y la tecnología son externas, están por un lado y la sociedad está por otro, ¿sí? Y esa concepción de las relaciones entre ciencia y sociedad también han permeado o están en la base de aquellas ideas que consiguen que la ciencia per se es algo bueno, es algo que no se discute, es algo que siempre trae el desarrollo, el mejoramiento de la calidad de la vida, y lo que hay que hacer es que la sociedad reciba esa ciencia para poder tener mejores condiciones y mejorar sus situaciones, ¿no? Y desarrollarse para llegar a ser un mundo mejor, ¿sí? Hay otra concepción que
ve la ciencia no como algo que está por fuera de la sociedad, sino que está integrado, que es una construcción. La ciencia se concibe como una construcción social en la que varios actores, no solamente los expertos, están comprometidos y articulados a la producción de ese conocimiento científico, ¿sí? Y lo concibe la ciencia como un proceso colectivo en el que aparecen varios actores, en donde se reconoce, por ejemplo, el papel del paciente que está tomando un medicamento experimental y los datos del registro de su estado de salud frente a la toma de ese medicamento son utilizados en la producción de conocimiento sobre la efectividad del mismo, ¿cierto? Entonces, este paciente que está ahí es un actor que no se mira como un objeto despersonificado, sino que él está ahí en tanto está permitiendo que un conocimiento sea producido. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el hecho de los laboratoristas o los asistentes en los laboratorios de investigación, que son los que preparan las muestras, lavan las probetas, están ahí, son los que se trasnochan para que el experimento científico pueda funcionar, son los que están haciéndole mantenimiento a los equipos. Esas personas que no necesariamente se pueden concebir como expertos científicos, también tienen un papel en la producción de conocimiento científico. Y así podemos empezar a través de varios ejemplos ir identificando que la ciencia pues se podría concebir como una construcción social, en tanto hay diferentes actores que están ahí. Entonces, en esa primera visión que yo les estaba planteando, está caracterizada porque se piensa que hay una relación lineal de causalidad, o sea, si un Estado, un gobierno apoya el conocimiento científico y deja que la ciencia se produzca en sus espacios cerrados, sus laboratorios, sus grupos, sus comunidades académicas, sin intervenir en ello, eso automáticamente va a permitir que haya progreso, porque la ciencia después se aplica en desarrollos tecnológicos que después redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. A esa forma de contrato social entre la ciencia y la sociedad se le ha llamado el contrato lineal entre ciencia y sociedad. Y hay tres características que tienen o tres ideas que subyacen a esa manera de ver una relación lineal entre la ciencia y la sociedad. Primero está lo que se ha concebido como el determinismo tecnológico, en donde se piensa que los artefactos, las producciones materiales de la ciencia a través de la tecnología, por sí mismos pueden resolver problemas como la educación, la desigualdad, la participación. Tomamos, por ejemplo, el caso de los computadores o de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto tiene que ver con... Perdón. ¿Ustedes me ven? Sí. ¿Sí? ¿Se fue el sonido o no? Es que se me puso en stand-by la pantalla. ¿No? Listo. Entonces, esta cuestión del determinismo tecnológico la podemos ejemplificar como, por ejemplo, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Un caso específico, por ejemplo, para volver al caso de estudio que vimos en la primera unidad de Robles, de la comunidad afrodescendiente en el sur de Jamundí. Ellos hicieron todo un proceso de telecentro, pusieron el espacio, se llevaron los computadores, pero nunca, y no podemos decir ahí que es un ejemplo claro de cómo la tecnología no es suficiente para favorecer la educación, porque si no habían personas capacitadas o no habían procesos que facilitaran el uso de esas tecnologías y la apropiación de esas tecnologías por parte de las comunidades, pues resulta que ese telecentro no funcionó y está el lugar ahí vacío, ya no se utiliza hoy en día, ¿sí? Para lo que se pensó que se podía
superar como era el problema del acceso a las nuevas tecnologías, a la información, a la educación, ¿sí? Esa sería pues como una entrada al determinismo tecnológico. La otra entrada que es una creencia característica de este modelo lineal de relación entre ciencia y sociedad es la cuestión de la neutralidad. ¿Sí? Pensar que el conocimiento en ciencia y tecnología es neutro en sí mismo, es decir, pensar que, no sé, pensemos en algún elemento concreto, por ejemplo, la energía atómica en sí misma uno la podría pensar como un conocimiento neutro, pero que cuando es aplicada en la bomba que ataca a las poblaciones en Japón, en Nagasaki y Hiroshima, pues ya ahí deja de ser un conocimiento neutro, ¿no? Porque hay unos intereses políticos, económicos de poder que hacen que ese conocimiento científico se use para unos determinados fines que no siempre son loables. Y hay otra cuestión, otra característica que es la perspectiva salvacionista de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Que asume que la ciencia es benéfica en sí misma, ¿sí? Y que va a solucionar todos los problemas que se puedan presentar en las sociedades alrededor del mundo, lo cual, desde esta perspectiva, plantea la ciencia como el único tipo de conocimiento capaz de solucionar esos problemas frente a otros tipos de conocimientos, ¿sí? Entonces, desde el curso y desde el concepto de apropiación social de la ciencia y la tecnología sí se propone asumir la ciencia y la tecnología como una construcción social, ¿sí? Porque los procesos de producción del conocimiento y la circulación de ese conocimiento siempre tienen impregnados aspectos políticos, económicos, sociales, entre otros, que están ahí articulados en la producción de conocimiento científico, así no siempre se puedan ver de manera explícita, ¿no? Pero están ahí, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de la relación lineal entre ciencia y sociedad, que tiende a mirar la ciencia como separada de la sociedad, también hay una manera de construir las relaciones entre los públicos o la gente no científica y las comunidades científicas, ¿sí? Y hay una tendencia a pensar que el conocimiento que está en el dominio de los, entre comillas, expertos, tiene que ser apropiado por los que no son expertos en ciencia y se asume a estos públicos, por lo general de manera homogénea, no se los particulariza, sino que se los ve como una masa indistinta, ¿no? Se los considera como un vaso vacío al que hay que llenar de ciencia, ¿sí? Lo cual, pues, desde la perspectiva de apropiación del conocimiento también se ve como algo problemático, ¿no? Y es problemático porque desde el surgimiento de la ciencia siempre ha necesitado desde sus inicios ser comunicada no solamente entre los miembros de sus comunidades de pares, sino también hacia los públicos, porque las comunidades de públicos han legitimado esos procesos de la ciencia, porque la ciencia ha necesitado buscar la legitimidad y el apoyo, respaldo público y el respaldo público para su financiación, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen o han visto la representación que ha tenido Patarroyo, nuestro científico inminente, a través de los medios masivos, que de cuando en cuando aparece en los grandes medios,
pues promoviendo su trabajo, ¿sí? O siendo entrevistado por periodistas que en la mayoría de los casos lo están, pues están mostrando su labor y su trabajo, ¿cierto? Y él es uno de esos casos emblemáticos de científicos colombianos que saben muy bien cómo aprovechar los medios masivos para posicionarse públicamente, lo cual después le permite acceder en los niveles estatales de poder para obtener beneficios y apoyos económicos que le permitan continuar con su trabajo de desarrollo de la vacuna. Y uno de los argumentos poderosos que él siempre está utilizando a través de los medios es el de ya casi va a estar la vacuna, yo saqué una vacuna y se la doné a la Organización Mundial de la Salud, pero resulta que la vacuna solamente es un 30% efectiva, mientras que la vacuna contra la malaria, para quienes no sepan, mientras que la OMS requiere para poder producir en serie una vacuna que ésta sea por lo menos del 60% de efectividad, ¿sí? Pero entonces ahí hay una utilización de los espacios comunicativos masivos por los científicos que es un buen ejemplo que les permite a los investigadores poder pues tramitar la legitimación de su trabajo ante la sociedad, ¿sí? Entonces, ahora podemos entrar ya al caso de la bomba de vacío. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo con calma en la lectura, que es un caso muy interesante que nos permite empezar a ver cómo ciertos valores que son intrínsecos a la ciencia, como por ejemplo la neutralidad, la objetividad, la distancia del objeto de estudio, a través de este caso lo podemos ver cómo fueron definidas las reglas del juego del método moderno experimental de la ciencia, ¿sí? Y este caso lo ilustran muy bien dos autores que se llaman Chapin y Schaffer, y nos muestran cómo se dan esas reglas de la experimentación cuando Boyle, que es el científico principal de este experimento, decide hacer una presentación de estas públicas, ¿no? de la bomba de vacío. No sé si lograron ver la imagen de la pintura en donde está la paloma, que la colocan dentro de un recipiente de vidrio y hay una niña y una mujer que voltean la cara y no quieren ver lo que está ocurriendo porque anticipan que a la paloma le va a faltar el aire, ¿no? Y en esa pintura y en esa imagen que ilustra la representación del experimento, vemos también a los hombres, a los caballeros ahí, y ahí una investigadora feminista que se llama Donna Haraway muestra cómo con este experimento que después termina en la decisión de Boyle de excluir a las mujeres del método de la experimentación y prefiere entonces hacer el experimento exacto. Muchas gracias, Wilmer. Prefiere entonces a partir de ahí hacer el experimento. Mira la cara de la niña que se tapa y de las otras personas, ¿no? Boyle decide en ese momento que como las mujeres son demasiado emotivas, demasiado emocionales, eso no va a ser beneficioso para poder hacer la demostración, exacto. Entonces excluye a las mujeres de su manera de concebir el método moderno experimental. Y miren que el aparato la cámara de vacío, se presenta ahí como un objeto dado en la pintura, ¿cierto? Ese pedestal de madera y esa burbuja de vidrio se presentan como un hecho dado. Ahí en la pintura no sabemos quién construyó esa cámara de vacío, pero
De hecho, hay unos técnicos y unos obreros que participan en el proceso de construcción de la cámara, de diseño y de construcción de la cámara, pero Boyle, el científico principal, también los excluye del experimento. Entonces, mujeres y obreros son excluidos del experimento para únicamente tener a caballeros prestantes, que en la época pues eran eso, caballeros prestantes, que podían ser testigos del experimento de bomba de vacío, porque no iban porque podían ser desapasionados, podían conservar la frialdad, ser distantes frente a lo que a la paloma muriéndose por la falta de aire, y eso se constituye después en las reglas del método científico experimental que hoy en día todavía se sigue desarrollando, ¿no? Aquel método en donde el investigador tiene su objeto de estudio, experimenta con él, pero no se implica con el ratón, no se implica con la mezcla de químicos y sus efectos en ciertos organismos vivos, ¿no? Entonces, este ejemplo para Donna Haraway establece el paradigma de que la ciencia está atravesada por visiones masculinas, está construida a partir de visiones masculinas, y ella agrega también visiones europeas, porque esto sucede en la Inglaterra del siglo XVII, XVIII, no recuerdo muy bien, podría revisar el texto, pero ocurre pues en Inglaterra del siglo XVIII, ¿sí? Entonces, esas características que Boyle definió en ese lugar específico, o sea, en Inglaterra, y en esa época específica, ¿sí? O sea, que hay que tener una moral caballeresca, que las mujeres no pueden participar, que los técnicos obreros que construyen la bomba tampoco pueden participar para validar el experimento científico, que hay que... De ahí también se desprenden, de esas reglas del juego del método moderno experimental, también se desprenden otras reglas que tienen que ver con cómo contar el experimento, ya que tiene que ver con la tecnología literaria, que buscan, por ejemplo, utilizar el lenguaje impersonal, y pues para aquellos que hemos estado en relación con los procesos educativos o procesos académicos, una de las características, e incluso algunos de ustedes en la escritura de sus casos de estudio y de sus sistematizaciones, algunos de ustedes utilizaron el lenguaje impersonal, no se implicaron en la narración de su experiencia, ¿no? Sino que utilizaron expresiones como se implementó esta tecnología y se hizo tal cosa. El se indica esa posición de autoinvisibilizarse como persona que produce conocimiento, para que supuestamente sea el conocimiento mismo el que emerja y él mismo se autovalide, porque no hay nadie implicado contando la historia, ¿sí? Lo que pasa es que así se invisibiliza la persona que cuenta. De todas formas, la historia no deja de ser contada por alguien por el hecho de que no se diga quién la cuenta, ¿sí? Y el hecho de no implicarse en contar la historia también es una toma de postura, ¿sí? Que es un poco la crítica que los estudios feministas hacen a esas maneras en que se constituye el método moderno experimental, ¿sí? Lo mismo pasa con los públicos. Entonces los públicos, esa postura de leer la realidad de manera distanciada, neutra, despersonalizada, es lo que permite a esa comunidad de investigadores
decir, es que este es el verdadero conocimiento, esto sí nos permite, esta manera de experimentar sí nos permite dar cuenta de la realidad tal como es, y esa postura hace que esas comunidades empiecen a subordinar los conocimientos que no cumplan con esas reglas del juego. Entonces el conocimiento que se construya a partir de posturas compartidas, comunitarias, a partir de las emociones o a partir del artesano que no tiene el mismo estatus social que el caballero de la época, son subvaloradas frente a esta manera de construir el conocimiento que luego se legitima socialmente, ¿no? Social, económica y políticamente, ¿sí? Pero esta manera de construir el método moderno y esta regla del juego de la construcción de conocimiento científico está desconociendo que todo conocimiento se produce desde un lugar situado, ¿sí? Que todo conocimiento es parcial, es localizado y está atravesado por cuestiones como la raza, la clase, el género, entonces, y que también está atravesado por relaciones de poder. Entonces, si ven, por ejemplo, que al excluir al artesano y al excluir la mujer, se está configurando una manera de hacer conocimiento que está atravesada por cuestiones de clase, ¿sí? O sea, el científico que hace el experimento de la bomba de vacío tiene una clase social superior a la del técnico u obrero que construye el dispositivo o la bomba. Y la cuestión del género también está atravesada en estos procesos de producción de conocimiento, porque entonces es el hombre blanco y moderno, ¿sí? El europeo, el que puede producir conocimiento, más no la mujer, ¿sí? Y ahí entonces podemos ver otras, y el hecho de que esté localizado en Europa, donde pues en su mayoría sean blancos y no haya negros, mestizos, indígenas, hace que haya también un acondicionamiento de raza en la producción de conocimiento científico que sea válido, ¿no? ¿Sí? Eso hace pues que se esté excluyendo a otros, a ciertas personas que conforman la sociedad están siendo excluidas de la posibilidad de construir ese conocimiento, ¿sí? Entonces, a raíz de este análisis que hacen los estudios críticos feministas, también surgen propuestas, ¿sí? Y la propuesta que surge es que es posible construir una ciencia y la tecnología que tengan un punto, que partan desde las subjetividades que se pongan en evidencia, ¿sí? Y que no se debería invisibilizar los intereses y las personas que están detrás de la producción de conocimiento, sino al contrario, deberían ser puestas en evidencia, ¿sí? Y otra cuestión importante con la instauración del método moderno experimental tiene que ver con que lo que es dejado de lado, ¿sí? Se considera como lo diferente, lo otro, o sea, la mujer, el técnico. Eso hace que se construyan unas dicotomías en donde lo que está en el lado izquierdo es lo aceptable, lo científico, y lo que está en el lado derecho de la dicotomía es lo no científico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la dicotomía blanco-negro, lo aceptable es lo blanco, lo no aceptable es lo negro. En la dicotomía razón-emoción, la razón es lo aceptable, la emoción es lo no científico, y así hay otras dicotomías como mente-cuerpo, cultura, naturaleza, objetividad, subjetividad, y en el caso de las relaciones entre la sociedad en general y la ciencia, entonces el experto
científico está a un lado de la dicotomía y el público inexperto está al otro lado, ¿no? Es lo no científico. Y pues resulta que, como lo vamos a ver más adelante, en los modelos de relación entre ciencia y público ha habido políticas públicas a lo largo de la historia para promover la cultura científica en las sociedades que están regidas bajo este modelo, ¿no? Que concibe lo científico como superior a lo no científico, ¿sí? Entonces, ciertas políticas públicas se han desarrollado desde esa perspectiva de que la sociedad hay que culturizarla científicamente desde una perspectiva deficitaria que no reconoce las experiencias, puntos de vista, valores e intereses de los ciudadanos, pues es el experto quien ostenta el conocimiento válido que nos sacará del atraso y subdesarrollo. Una gran cantidad de experiencias, rasgos culturales, conocimientos ancestrales son dejados de lado, no tenidos en cuenta, subvalorados para regir las sociedades bajo la ciencia y la tecnología. Y con esto, es decir, cuando hay un conocimiento científico y tecnológico que es superior a otros conocimientos y entonces hay unas políticas públicas que están promoviendo que haya una homogeneización social, o sea, que haya una apropiación de la ciencia y la tecnología a toda escala y de manera acrítica por una sociedad, pues eso puede afectar en que otros valores, otros conocimientos, otras formas de solucionar problemas socialmente sean descartados, aún teniendo cierto valor de utilidad y cultural o social, y entonces esto es lo que se llama pues unos procesos de modernización y de homogeneización de la sociedad, ¿no? Pues esto por supuesto yo lo estoy poniendo en unos términos bastante gráficos y un poco extrapolando las cuestiones, pero me parece que puede ser útil en este momento de la explicación de los conceptos. Desde los estudios postcoloniales también, ya se va a acabar, ya faltan 20 minutos. Desde los estudios postcoloniales también ha habido una crítica a la conformación del pensamiento científico, ¿sí? Y tiene que ver con las relaciones entre Europa y América, en el sentido de que Europa, con la conquista de América y el proceso de colonización, también empezó un proceso de categorización y de concebir a Europa como superior a América, ¿sí? Y esa postura de las relaciones entre América y Europa se fue naturalizando, ¿cierto? Y de ahí se desprendieron una cantidad de relaciones y de prácticas que asumían que había una superioridad del continente europeo frente a lo que está ocurriendo en América, ¿no? Entonces, ese mecanismo se define como la colonialidad del poder, que se construye a partir del supuesto de la existencia de una clasificación racial étnica de la población que se traduce en un montón de prácticas que rigen la vida de las personas en distintos ámbitos. Y bueno, esta lógica antecede a la lógica científica que acabamos de ver, y que arrancan con el descubrimiento y colonización, conquista y colonización de América, en donde se concibe que hay unos centros hegemónicos en Europa que dominan el resto de lugares del mundo, ¿sí? Y esa subordinación de América remite a poner en evidencia la subordinación de todos aquellos conocimientos también ancestrales, indígenas, afros, campesinos, en nombre de esas estrategias de desarrollo que buscan hoy en día y desde mediados del siglo pasado generar políticas públicas para que América entre y otros territorios conquistados y colonizados en Asia, en África, sean
alcancen los niveles de desarrollo que están en los países del llamado primer mundo, ¿sí? Bueno, después viene el caso de Francisco José de Caldas y su ejemplo y su descubrimiento o desarrollo del barómetro, que nos permite ver un poco cuáles son las condiciones de producción de conocimiento científico en lugares muy situados, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver cómo el caso, cuando a él se le rompe el termómetro, no sé si lo vieron en la lectura, a él se le rompe el termómetro cuando está en algún lugar de Colombia y encuentra una manera de construir otro instrumento que se convierte en una producción original de él, pero él no encuentra la manera estando en la Nueva Granada en ese momento, no encuentra la manera de saber si lo que él ha hecho es una producción general, original o no. Pero entonces, coincidencialmente está Humboldt, el científico prusiano reconocido en el ámbito europeo, por sus avances y sus expediciones científicas a lo largo de varias partes del mundo, y entonces él busca en él esa posibilidad de legitimar su originalidad en la producción que él hace, y entonces Humboldt le reconoce la originalidad de su trabajo, y con ese caso podemos encontrar que hay cuatro elementos importantes que vale la pena retomar. Uno de ellos es que hay una situación y una problemática que ocurre localmente que hace que Caldas, bajo esas circunstancias, presenta una solución basada en el conocimiento científico, pero que no es posible que él universalice, que él vuelva como un producto, un desarrollo científico-tecnológico universalizable, o sea, utilizable a escala mundial, o que pueda ser validado por la comunidad científica a nivel mundial, porque Caldas no dispone de la, ¿cómo se podría decir?, de toda la infraestructura y los recursos que le pudieran permitir validar su conocimiento, como por ejemplo la relación en las redes de conocimiento con otros pares académicos en otras partes, que estando en un lugar como América del Sur, que es subordinado por Europa, no tiene muchos chances él frente a una